Thor. Un nombre que cae como un golpe seco en la mesa. Un latido que se transforma en trueno. En God of War Ragnarok, ese nombre dejó de ser caricatura y se volvió carne. Áspera, herida, humana. No llegó al final envuelto en gloria, llegó roto, en pedazos, con un no apenas pronunciado que estalló en violencia y silencio. Y esa mezcla, la inmensidad física y la pequeñez interior, es lo que lo volvió inolvidable. Hoy te invito a un viaje largo por ese personaje, a entrar en su historia con calma, a mirar sus grietas, a sentir su respiración agitada cuando por primera vez intenta elegir. También vamos a explorar todas las teorías que la comunidad se formó porque a nadie le cerró ese final eterno. Volvió, puede volver, vivirá en su hija, quedó atrapado entre mundos, todo eso y más. En una voz íntima y directa, como si estuviéramos charlando frente a un fuego mientras afuera truena. Prepara el micrófono, baja la música un poco, y vamos. Esto se va a escuchar bien en Fish Audio. Y el gigante con corazón de barro. La primera imagen de Thor en Ragnarok no pide que lo entendamos, nos obliga a sentirlo. Su cuerpo ocupa la pantalla entera, pero sus ojos son lo que se quedan pegados. En ellos hay algo que no se compra con fuerza bruta ni con victorias. Hay cansancio. Un cansancio que no es solo físico, es el peso de años de obedecer, la suma de todas las pérdidas que le fueron cayendo encima. Imagínate por un segundo, crecer en una casa donde el valor se mide por cuántas vidas arrancaste, donde el elogio por tu fuerza viene con la orden de violar y destruir. Crecer sabiendo que el afecto es condicional al cumplimiento de órdenes. Eso le pasó a Thor. Lo moldearon para ser una herramienta, lo pulieron para que su mano fuera un martillo. Ese trabajo lo dejó sin manual para otras cosas. No supo cómo acariciar, no supo cómo pedir perdón. Lo único que supo, y lo único que le enseñaron, fue a golpear. Así se construyó un dios, así se edificó un vacío, y ese vacío es lo que vemos cuando lo miramos sin filtros. El padre que no supo ser padre. Thor no fue solo un arma, fue también un padre que fracasó en lo básico. Modi y Magni aparecen en la historia como heridas abiertas más que como personajes. No es que Thor no los amara, los amó torpemente con modelos rotos, sin herramientas para educar o contener. Les transmitió lo que tenía: agresión, obediencia, desconexión emocional. Hay una escena o dos que lo dicen todo sin palabras: la torpeza con sus gestos, el silencio cuando Trud lo mira, las regresiones a un alcohol que fue el anestésico de su culpa. Él podría pensarse, ser diferente, pero nadie le enseñó a ser distinto. Y ese es el drama: querer cambiar sin saber cómo, intentar crear cariño con manos acostumbradas a la violencia. Esa contradicción lo hace tan humano que duele. No es el malo de etiqueta, es un hombre que comprendió demasiado tarde el costo de su propia identidad. Kratos como espejo. Quizá la parte más poderosa de la relación entre Kratos y Thor es que no es solo enemistad, es espejo. Kratos ve en Thor lo que fue, un ejecutor moldeado por dioses mayores, un odio que devora, una paternidad fallida. Eso les da a sus encuentros una capa extra. Cada golpe no es solo físico, es un puñetazo entre arrepentimientos. Cuando Kratos le sugiere que hay otra forma, cuando deja de responder con la misma violencia por inercia, aparece para Thor una grieta de posibilidad. Ese no quiero pelear que Kratos pronuncia funciona como un espejo donde Thor ve algo distinto a aquello que conoce, la opción de elegir. Y elegir, para alguien que nunca lo hizo, es un acto revolucionario. El choque entre ambos no termina en una victoria banal. Termina en algo más raro y precioso, en un reconocimiento mutuo. Y cuando Thor por fin intenta elegir, cuando se planta frente a su padre, su acto es una pequeña luz trémula que puede haber encendido una vida nueva, solo que la luz no tuvo tiempo de crecer. Y ve, la decisión y la pérdida. Ese no que Thor pronuncia es la línea que divide su vida en antes y después. No es un diálogo extenso ni una gran escena redentora. Es un gesto mínimo y feroz que contiene años de silencio. Y la respuesta del mundo, de Odín, de la jerarquía divina, es la crueldad de siempre, no tolerar la disidencia. Thor muere como quien acaba de aprender a caminar. Es una de las muertes más tristes porque no es la de un villano castigado, sino la de un hombre al borde de la redención. La comunidad lo sintió así, la sensación de que le arrebataron la posibilidad de recomponer lo que había roto. Por eso nacieron cábalas, teorías, deseos. Por eso nadie lo dejó ir. Múmino después a Bobincos, cuando un personaje cae justo en el umbral de su propia transformación, la gente no lo mira como un cadáver, lo mira como un proyecto interrumpido. Las teorías que surgieron no hacen trampa con la lógica del juego. En su mayoría, son formas de dar a Thor lo que la narrativa le negó, un final completo. No quiero decir que sean verdad, pero sí que son necesarias, emocionalmente. Algunas teorías son mitológicas,
Thor en Valhalla, la idea de que un guerrero muerto puede volver porque su honor lo merece. Otras son narrativas, Thrud como portadora del martillo, Thrud como la encarnación del arrepentimiento paterno corregido. Otras son metafísicas, Thor como presencia, como eco espiritual que guía, a veces suavemente, a personajes vivos. Todas son intentos de cerrar una herida. La primera teoría que solemos ver es la más literal, y al mismo tiempo la más conmovedora. Si los héroes y guerreros honorables van a Valhalla, ¿por qué no Thor? Murió en defensa de una elección noble, por tanto ese sacrificio podría interpretarse como digno para el Salón de Odín. En Valhalla su historia podría continuar como aprendizaje, ensayo o reelaboración. Un Thor que en el más allá encuentra la paz que le fue negada en vida. Narrativamente es útil. Abre la puerta a encuentros espirituales donde la figura de Thor no es un enemigo sino un aliado maestro que llega para cerrar arcos o dar consejos imposibles en vida. Para muchos jugadores verlo en Valhalla sería el equivalente a una segunda oportunidad que la trama principal le negó. Siste, Teoría 2. El renacimiento, un trueno reescrito. El concepto de que el destino se ha roto no es menor en Ragnarok. Si el tapiz del futuro quedó hecho jirones, entonces las reglas cambian. Algunos fans sostienen que la muerte de Thor podría ser simbólica, un paso para un renacimiento. Tal vez no vuelve idéntico, tal vez vuelve transformado, más sereno, o incluso en una forma que permite explorar nuevas preguntas sobre paternidad, poder y arrepentimiento. Es una teoría narrativa y poética. Si el mundo se reinventa, los arquetipos también. Un nuevo trueno podría surgir, no para repetir errores, sino para señalar que los ciclos pueden cambiar de sentido. Yoicho Teoría 3. Thrud, la continuación viviente del trueno, quizá la más potente a nivel emocional. Thrud como heraldo del cambio. Cuando levanta el martillo, la escena no es solo impactante, es simbólica. Representa el legado que sobrevive, la posibilidad de que aquello que el padre no pudo ser, la hija lo haga. Thrud no es un accesorio del duelo, es la posibilidad tangible de redención transgeneracional. En términos de historia, esto permite explorar la tensión entre memoria y reescritura. Thrud puede cargar con la furia heredada y transformarla en algo diferente. Justicia, contención, reparación. Si Santa Mónica quisiera, una secuela centrada en Thrud tendría todo el material para hacerlo con honestidad y fuerza. Otra lectura interesante es menos literal. Thor no vuelve de cuerpo, pero su presencia sí puede permear el mundo, como una voz que guía, un recuerdo que advierte. Kratos ya tuvo experiencias con lo intangible en entregas previas, espíritus, memorias y guías que intervienen en la psique del protagonista. Thor como eco sería una solución elegante, mantiene el peso emocional de su muerte, pero permite que su aprendizaje influya en decisiones futuras sin necesidad de resucitar el conflicto físico. Sería útil para desarrollar a otros personajes, principalmente Thrud y Atreus, y para recordar que las acciones dejan marca incluso cuando la carne ya no está. Teoría 5. Otra rama del Yggdrasil, el Thor que nunca murió. Ragnarok y sus murales hablan de posibilidades múltiples. En un universo que ya admitió que el destino puede fracturarse, es razonable imaginar ramas alternativas donde Thor vive. Atreus, buscando gigantes y otras realidades, podría tropezar con una versión distinta de él, un Thor que tomó otro camino. Eso abre posibilidades fascinantes, contraste entre dos vidas, estudio de elección y consecuencia, diálogo entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Desde el punto de vista narrativo es un recurso clásico pero efectivo. Confrontar a un personaje con su otro yo revela capas que la sola memoria no puede. 15. Teoría 6. La redención pendiente. El alma suspendida. Esta es más oscura y poética. Thor no encuentra descanso porque su arco no se cerró, no fue a Valhalla, no renació, no se reencarnó, quedó suspendido, una alma que busca un cierre que nadie le dio. Según esta visión, la única forma de que Thor descanse sería que los vivos terminen de contar su historia, que Thrud lo perdone, que Kratos y Sif encuentren una forma de honrar su intento de cambio. Es una teoría que pide reparación y no venganza, y en realidad encaja con la ética del juego. La justicia aquí no viene solo de destruir enemigos, sino de reparar cuando es posible lo que la violencia rompió. La comunidad además elaboró variantes. Thor como símbolo de toxicidad patriarcal, corregida por la siguiente generación. Thor como figura que inspira a Atreus a no repetir patrones. Thor como figura política dentro del cosmos del juego, un poder que al caer redistribuye fuerzas. Todas son formas de leerlo porque la literatura y los videojuegos permiten eso, múltiples lecturas que amplifican la obra.
Si Santa Mónica decidiera traer a Thor de vuelta, la mejor manera sería hacerlo honrando su arco, no como un villano reciclado, no como un power-up nostálgico, sino como un personaje que ha aprendido o que necesita aprender. Si volviera para pelear, que no sea solo por espectáculo, que su retorno tenga peso emocional, una oportunidad de cerrar cuentas, de pedir disculpas, de ayudar a Trude a no repetir errores. La segunda mejor opción, narrativamente limpia, sería mantenerlo muerto pero permitir que su presencia se sienta. Vestigios, flashbacks, cartas, recuerdos que funcionen como motor para los vivos. Eso respetaría la honestidad dramática de su muerte y al mismo tiempo le daría utilidad emocional. Equitorde, el legado de un trueno. Al final del día, lo que queda no es una lista de posibilidades, sino una sensación. Thor fue un personaje que sacudió el mito al hacerlo humano. Su fragilidad lo hizo más interesante que muchos héroes perfectos. Su error lo hizo más grande que muchos villanos. Su muerte breve y cruel nos dejó con ganas. Esa es la razón por la que todavía hablamos de él, porque Thor nos recuerda que la grandeza no anula el sufrimiento, y que la fuerza sin introspección puede ser la peor condena. Xime. Despedida. Cierre. Llamado y gratitud. Léelo pausado. Este texto es un viaje largo y buscado. Quería darle a Thor el espacio que en la narrativa principal le fue arrancado en un suspiro. Quería que sintieras el latido detrás del martillo, la respiración antes del último no, la inmensa pequeñez que se ahogaba en el alcohol y la culpa. Si te quedó alguna duda, si te ardió algo en la garganta al imaginar a Trude levantando el martillo, o si te invadió la rabia por la forma en que la historia terminó, esa reacción es parte del sentido de narrar, sentir y debatir. Compartí este audio con alguien que entienda por qué un dios roto puede ser el personaje más real de un juego. Comenta abajo lo que pensás. ¿Querés que Thor vuelva? ¿Querés que Trude tenga su propia historia? ¿Te interesa que exploremos la idea de Thor en Valhalla? ¿O preferís que su legado se mantenga como memoria? Si te gustó esta narración y querés más contenido así, análisis largos, narraciones emotivas, teorías profundas, suscríbete al canal. Cada suscripción es una luz más para que podamos seguir haciendo piezas como esta, con tiempo, con cuidado y con respeto por la emoción que nos dejó cada personaje. Dale like si te conmovió, compartí si tenés amigos que disfrutan analizar historias y deja un comentario para que podamos debatir juntos. Esto no es solo contenido, es una comunidad, un lugar donde debatimos los matices, donde nos permitimos llorar por un dios, reír por una escena épica, y filosofar por horas sobre lo que significa reparar. Quédate porque hay más. Tenemos teorías sobre otros personajes, episodios enfocados en Trude, y hasta una propuesta de serie de audio donde traducimos los arcos emocionales de los dioses a historias humanas. Gracias por escuchar. Gracias por bancarme en esta tormenta narrativa. Y recordá algo muy simple pero poderoso. Mientras alguien recuerde a Thor, mientras alguien lo nombre en voz alta y lo piense con cariño o con rabia, el trueno no termina, sigue latiendo, sigue buscando su lugar, y quizás cuando menos lo esperemos, la historia nos permita verlo caminar otra vez. Nos vemos en el próximo episodio. Que la tormenta te encuentre preparado.